Ayer advertía, y hoy ya, después de la reunión con el presidente del Consejo Europeo y después de la reunión con el presidente de la Comisión Europea ayer y sobre todo también con el comisario de competencia, el análisis de cuáles son las posibilidades que se abren tras estos contactos que ayer y hoy he mantenido en cuanto a una información de lo que vaya a suceder en las próximas semanas en cuanto a la relajación del déficit, cómo puede incidir esa relajación del déficit en una combinación de austeridad y política de crecimiento, de rigor y de política de crecimiento, cómo puede incidir eso también en lo que puedan ser los datos para un proyecto de presupuestos, y todo esto que me hace pensar hoy y ayer definitivamente sobre las alternativas que tenemos, incluso esta necesidad de valorarlo mañana mismo con el Consejo de Gobierno. Pues que quizás en estos momentos que algunos están hablando de hipótesis y de querer jugar con hipótesis para un proyecto de presupuestos, quizás es mejor esperar a que podamos gestionar este proyecto de presupuestos de otra manera, con datos reales que nos vengan también de la Unión Europea en las próximas semanas. ¿Ve viable? Bueno, los presupuestos están prorrogados desde el 1 de enero. Estamos en este momento con presupuestos prorrogados. Es mucho más difícil trabajar técnicamente, incluso con inseguridades jurídicas, en una prórroga presupuestaria que está basada en la minoración de ingresos comparativamente con el presupuesto del año pasado, pero lo estamos haciendo. No es que fuera a ser que de no aprobarse un proyecto de presupuestos tuviéramos que decidir la prórroga, ¿no? Estamos en prórroga. No, lo que estoy queriendo decir es que en el día de hoy, en el día de ayer, estamos encontrando nuevos datos que nos hacen pensar que quizás merezca la pena diseñar un proyecto de presupuestos en base a esos nuevos datos y no a hipótesis, y que quizás lo tengamos que hacer en las próximas semanas. Y esto es lo que quiero valorar mañana con el Consejo de Gobierno con urgencia. ¿Sería posible entonces trabajar con el proyecto con el presupuesto prorrogado en el que están trabajando? ¿Le aliviaría tener más margen en cuanto al déficit? Hombre, evidentemente el que pudiera haber una relajación del déficit, pero sería una relajación del déficit en el conjunto de la Unión Europea y particularmente también, en su caso, en esta hipótesis, para el Estado español. Y en este caso sería el Estado español también quien tuviera que tomar una decisión, cómo se distribuye esa relajación del déficit en las comunidades autónomas. Es una aspiración que yo planteé al presidente del Gobierno español ya en mi encuentro oficial el día 30 de enero. Esperábamos que en los primeros días del mes pasado de febrero en el ECOFIN hubiera habido una decisión de la relajación del déficit. No la hubo. Hemos tenido que trabajar, por lo tanto, con los datos que hasta hoy hemos dispuesto para la elaboración de un proyecto de presupuestos. Hoy, sin embargo, estamos con una información más, en estos momentos también fresca, puntual, de lo que quizás vaya a ser, ojalá que vaya a ser, en una posibilidad de cumplimiento con los objetivos, pero también de una manera más relajada, con una quizás mayor disponibilidad de recursos. Es evidente que la correlación de fuerzas en el Parlamento Vasco es la que es y que, por lo tanto, los juegos de mayorías y minorías, pero particularmente el de las mayorías absolutas, se basa en fórmulas diversas, pero que hay una que está basada en el Partido Socialista, que es un partido que ha tenido responsabilidad institucional hasta ayer mismo, hasta la disolución del Parlamento sin haber aprobado unas directrices presupuestarias para este año 2013, hasta la disolución del Parlamento sin haber celebrado un Consejo Vasco de Finanzas que indicara cuál era el nivel de ingresos, previsión de ingresos para la elaboración de un proyecto de presupuestos, hasta la disolución del Parlamento y convocatoria de unas elecciones a final de año, que nos ha traído a que este Gobierno haya tenido que presentar un proyecto de presupuestos en todas estas o con todas estas circunstancias en un tiempo récord. Es un partido que ha tenido una responsabilidad institucional, con apoyo también del Partido Popular,
en la legislatura pasada en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y es a estos dos partidos a los que yo he apelado cuando hemos ido pasando estadios en el trabajo del proyecto de presupuestos de cuáles eran las líneas rojas que íbamos a traspasar, y no hemos traspasado ninguna de las líneas rojas de las políticas sociales. Hemos derivado luego en la crítica a lo que es la política de ingresos, cuando hemos dicho claramente que no se puede hablar de hipótesis de ingresos hasta no tener los datos reales y no elaborar un proyecto de presupuesto ficticio. Hemos pasado a hablar de acuerdos globales, cuando hemos presentado un documento de bases con una propuesta de acuerdos globales. Parece que en estos momentos ya lo único que queda es el objetivo del castigo al Partido Nacionalista Vasco. Y no es que el presupuesto sea para el Partido Nacionalista Vasco, no es que el presupuesto sea para el Gobierno vasco, el presupuesto es para el conjunto de la sociedad vasca y que tiene que estar basado en un ejercicio de realismo absoluto. Y esto es lo que yo pido a partidos que han tenido una responsabilidad institucional, como es el caso del Partido Socialista. Bai, nik uste dut oso garrantzitsua izan dela atzo eta gaurko bilerak izan ahal izatea. Etzi ostiralean izan zitekeen osoko bilkura, baino lehenago gainera izan ahal izatea, datu berriekin ateratzen naizelako, baina batzordearen presidentearekin, baita lehiakortasunerako komisarioarekin, eta baita Europako Kontseiluko presidentearekin egon ondoren. Eta datu berri honek aztergai izan beharko genituzke gobernu kontseiluan, ezoiko gobernu kontseilu bat deituko nukelarik gaur bertan biharkorako, ostirala baino lehenago, datu berri hauekin jokatu egin ahal izateko. Pentsatuz, orain arte guk hipotesietan ez du jokatu nahi izan, gaur nik uste dut hipotesiak baino datu gehiago dauzkagula, jakiteko zein izan daiteken etorkizun epe laburrean bilakaera, eta bilakaera horretan oinarritu egin beharko genuke behar bada defizitaren erlajazioa izan daitekena, batez ere Espainiar estatuan, nola banatu ahal izango litzateken erkidegoka, hori beste kontu bat izango litzateke, baina nik uste dut malgutasuna, baina baita zorroztasuna kudeatzerakoan biak bat egin behar ditugula, eta ona izango litzatekela behar bada aurrekontu egitasmo bat orain oinarri honetan edo hauetan sustatzea edo gauzatu egin ahal izatea. Bueno, datu berri batzu dauzkagu, eta ona izango litzateke guk orain arte ditugun mugekin aurkeztu egin izan dugun 1.200 milioi gutxiagorekin irudikatutako aurrekontu egitasmo bat, posible litzateken orain arte irudikatu egin behar izan ditugun gabezi horiek nolabait sendotu egin ahal izatea datu hauen arabera. Bueno, nik uste dut datorren astean maiatzean gaudela. Bai, baina datorren astean maiatzean gaude, dagoeneko. Eta uste dut orain arte ere aurreko urteko aurrekontuen luzapenean ari gara. Eta uste dut 4 hilabete horrela eman egin baldin baditugu, baldintza hauetan lan eginez, ez dut uste hilabete bat itxaroteak ezer gehiago suposatuko lukenik. Jakinda gainera ekainean ere gu hasi beharko ginatekela 2014 aurrekontuen irizpideak zeintzuk izan beharko lirateken lantzen. Beraz ez dut uste denporan asko be izango litzatekenik datorren astean ja maiatzean sartzen garelarik 20 egun itxaron egin ahal izatea.